Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy os voy a lanzar una píldora de Por Tierra, Mar y Aire que quiere ser un experimento y un reto. El experimento y el reto, que puede ser el primero de muchos, dependiendo de la acogida que tenga o del resultado final, que espero a vuestras opiniones, es el de explicar solo por audio, solo por voz, el funcionamiento interno, los elementos internos principales de una AK-47. Este experimento tiene backup, porque llegado el caso, si veis que no entendéis alguna parte de lo que digo, y bueno, joder, ya pongo la venda antes que la herida, pero caramba, no es imposible que sea así. Bueno, pues en ese caso voy a dejar un vídeo en YouTube también para que lo veáis y esos detalles que no haya logrado explicarlo bien, lo pilláis ahí. Pero bueno, yo voy a hacer lo posible porque solo con el podcast, cuando estéis paseando, cocinando, lo que fuera, o conduciendo el coche, os quedéis con una idea lo más acertada posible de cómo funciona este dispositivo icónico del siglo XX que se fabricó por cientos de millones de unidades, se calcula que al menos 150 millones de unidades. Bueno, sin más, vamos a empezar. Una nota inicial es que, aunque voy a emplear los términos adecuados en la medida de lo posible, no los voy a emplear todos. Mi objetivo, como ya os he dicho, es que una persona que lo escuche sin ver ningún vídeo pueda hacerse una idea cabal de las etapas de funcionamiento, solo escuchando la explicación. También he de deciros que lo que vais a ver ahora es una demostración hecha con un software absolutamente magnífico para todos los que estamos interesados en este mundo, que se llama World of Guns. Lo podéis encontrar en Steam. También está disponible en iOS y en Android, creo, lo último. Y está muy bien porque te permite despiezar y comprobar en explosión y de otras muchas formas cómo funcionan todos los diseños de armas que incluye su colección, que son más de 100. Bien, entonces, sin más, vamos a empezar. El concepto central de toda arma de fuego es que hay que mantener bajo control la presión que producen los gases cuando arde el propelente de la bala, lo que antes se llamaba pólvora y que ahora son distintas mezclas químicas, y hay que mantenerlo bajo control y haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Pues inicialmente es empujar la bala a través del cañón hacia la salida y luego ya pues que haga lo que tenga que hacer. Entiendo que muchísimos de vosotros tenéis coche o estaréis familiarizados con un coche y hoy en día la inmensa mayoría los mueven motores de explosión. Muy bien, en un motor de explosión se introduce una pequeña cantidad de combustible que se hace explotar, literalmente, se llama así por algo, ¿no? Bien, los gases de la explosión empujan el pistón hacia abajo dentro del cilindro, de cada cilindro del motor, y este movimiento logra trabajo sobre el cigüeñal. Muy bien, la presión del gas, bueno, del gas producto de la explosión de la gasolina o del gasoil, llega a ser de 100 kilos por centímetro cuadrado o de forma un poquito amable hacia mí, de un Juan Luis por centímetro cuadrado. Muy bien, pues la diferencia inicial que tenemos entre un motor de explosión y, pongamos por caso, una bala de Kalashnikov dentro de su recámara, es que la deflagración del propelente en el interior de un cartucho provoca una tremenda presión, pero una tremenda presión de que si en un cilindro, que ya es decir, se producen 100 kilos por centímetro cuadrado, un Juan Luis por centímetro cuadrado, aquí tenemos 35 Joes, 35 Juan Luises por centímetro cuadrado. Nada más y nada menos. Tela. Hecha esta explicación, vamos a empezar la serie de movimientos, la serie de operaciones que tienen lugar para que el Kalashnikov pueda funcionar. En primer lugar, tenemos la deflagración. Para eso, como vais a ver aquí, el gatillo del arma libera una pieza que llamamos martillo, que esencialmente es como el martillo de un revólver de las pelis del oeste. Es una pieza que, mediante un mecanismo de muelle, se mueve con fuerza e impacta de plano sobre una barra, que es el percutor. Mirad. Bien, el percutor corre a través de otra pieza que se llama cierre,
y su punta descansa a pocos milímetros de la base del cartucho. Cuando al percutor lo golpea el martillo, le transmite, dado que es una barra, ese golpe seco a la base del cartucho, a una pieza que contiene una pequeña cantidad de explosivo que se activa por impacto y que llamamos fulminante. Ese fulminante suelta una llamarada, esa llamarada incendia la carga principal, el propelente de la bala, y se generan los gases a esa altísima presión que hemos dicho de 35 joules por centímetro cuadrado, que fuerzan la salida de la bala y su paso por el ánima del cañón. Tenéis que tener en cuenta que la bala es de un diámetro ligeramente superior al del ánima o cara interna del cañón. Y los gases, por lo tanto, han de tener fuerza no solo para impulsar la bala a velocidades superiores a 3 veces la velocidad del sonido, bueno, en este caso exactamente no, en el caso de nuestros fusiles de asalto en España sí, el Kalashnikov es algo más de 2 veces la velocidad del sonido, sino también para comprimir la bala, su camisa externa, digamos la parte metálica que se puede ver, ¿vale? Para comprimirlo y formar un sello contra el interior del cañón y sus estrías, ¿vale? El interior del cañón, ese ánima del que hemos hablado, tiene una serie de estrías en forma helicoidal, en forma de tornillo, que lo que provocan es que cuando la bala se comprime y se llega a comprimir, a reducir un poquito, se adapta y muerde esas estrías y al morder empieza a girar. Cuando gira, lo que va a provocar es un movimiento de rotación que es la base de la estabilización de la bala en su vuelo. Pensad que estamos hablando de una explosión dentro de una pieza metálica que no puede ser ni muy grande ni muy pesada para que la pueda sostener con comodidad su operador, un infante. Y pensad que cuando se ha producido la deflagración, realmente es una explosión. Al igual que un motor de explosión, lo que tiene que ocurrir es que los gases salgan en la dirección adecuada y bajo control, es lo que hemos dicho. De lo contrario, pues se produce lo que se llama una explosión catastrófica. Si el arma, si digamos, donde está completamente bloqueada la bala, uh, tiene algún tipo de falla, rotura, un pelito en el metal, pues eso puede terminar produciendo lo que se llama una explosión catastrófica, que alguno lo habréis visto alguna vez en algún film o algún documental, que en manos del tirador parece que el rifle revienta por en medio y la persona sufre graves daños. Para mantener ese control, ya digo, hay una pieza fija que se llama la recámara que está reteniendo el cartucho, pero ese cartucho ha tenido que entrar en ella y ser bloqueado. La acción de bloqueo se produce por un elemento que se llama el cierre y que es lo que va a permitir en el momento del disparo que los gases no tengan otra vía de escape que hacia adelante, siguiendo a la bala o un poquito rodeándola, pero no salen hacia donde no debe salir, que harían daño al arma y sobre todo al tirador. Muy bien, ya se ha producido el disparo y entonces esa vaina ya vacía tiene que salir del arma para luego introducir el siguiente cartucho completo y volver a repetir. En este caso, si antes el cartucho estaba bloqueado por la recámara y el cierre, ahora lo que necesitamos es expulsar la vaina. Para expulsar un cartucho, el cierre tiene que desbloquearse. A continuación, tiene que retroceder y cuando retrocede, tirar, jalar de la vaina, que ya está vacía, y extraerla. Desde hace aproximadamente 132 años, contando con el fusil Lebel francés 1886, esto se logra con un rifle de cerrojo manual. El tirador empuja la maneta del cierre hacia adelante y con ello extrae un cartucho del depósito y lo introduce en la recámara. Cuando llega al tope, la gira, con lo que el arma queda bloqueada. Tras el disparo, el tirador gira en sentido contrario el cierre, con lo que lo desbloquea. Después lo hacemos retroceder, con lo que extrae la vaina vacía del arma. Esto, ya digo, se lleva haciendo 132 años. Lo habéis visto seguramente en películas de todo tipo, coloniales, de caza, qué sé yo. Un rifle de cerrojo que el tirador
acciona su palanca de cierre, tanto para bloquear el cierre como para desbloquear y sacar un cartucho, ¿vale? Muy bien. Ya en la propia Primera Guerra Mundial, y si nos ponemos hasta un poquito antes, lo que se pretendía era superar este accionamiento, ahorrarle al tirador las acciones manuales que no sea emplear el gatillo, y ya está. Y que esté concentrado en emplear el arma y en apuntar. Para esto, algún tipo de mecanismo tiene que trabajar por él. Tiene que hacer estos movimientos de primero bloqueo, perdón, primero introducción de la bala en la recámara, bloqueo, desbloqueo, extracción. Con la única energía con la que se contaba era con la energía interna, la interna al arma, y la única disponible es la del propio cartucho. Esto es, emplear su energía una vez que se ha producido el disparo para provocar una serie de movimientos simples y repetitivos que completen el ciclo de disparo. Pero aquí contamos con un problema. No se puede liberar de forma inmediata el cartucho debido a la presión. El cierre tiene que permanecer cerrado para que la máxima cantidad de gases haga trabajo contra la base de la bala. Y ya os lo he dicho, para que los gases no salgan con esa presión brutal para otro lado y provoquen unos daños terribles. Tiene que haber un retraso de muy pocos milisegundos, pero suficiente para que ocurra lo bueno y no ocurra lo malo. Y este retraso es el kit de la cuestión de la totalidad de los rifles modernos. En rifles como el AK y similares, de hecho, la base de este mecanismo es la más empleada desde los años 70, este retraso y el trabajo se llevan a cabo por medio de un pistón. Y lo que ocurre es lo siguiente. A poco más de 15 centímetros de la boca del cañón, el cañón tiene una perforación en la parte superior por la que salen parte de los gases después de que la bala pase. Estos gases son conducidos por un tubo que corre en diagonal al cañón. Si imagináis un Kalashnikov, más o menos cerca de la boca del cañón, hay una pieza diagonal al mismo. Ese tubo es del que estamos hablando. Y los gases acaban golpeando la base de un pistón. Este pistón está unido por un brazo largo a una pieza que se llama portacierre, que sujeta a su vez el cierre del arma. El cierre del arma es como el cerrojo de una puerta. Tiene un mecanismo para cerrar la recámara durante el momento de la deflagración, para que sea, digámoslo así, un bloque razonablemente sólido, extremadamente rígido y resistente, pero que a su vez luego se tiene que abrir después para extraer la vaina vacía e introducir un nuevo cartucho. El extremo del cierre del arma es la base sobre la que se apoya el cartucho, y el cierre concretamente de un Kalashnikov es como el cierre de una puerta, es rotativo. Para cerrarlo tiene que girar. Cuando la cabeza del cierre se sitúa contra la entrada de la recámara, gira lo suficiente, 37 grados, como para que unos dientes de engranaje llamados tetones encajen contra unos recesos en la base de la recámara en un elemento llamado pieza de bloqueo. Imaginaos las barras de una puerta blindada. Cuando cerrojas la puerta, las barras se introducen en sus vanos y la puerta está totalmente bloqueada. En este caso lo que se busca evitar es el movimiento hacia atrás del cierre antes de que sea apropiado. Tienen que pasar esos milisegundos de los que ya os he hablado. Para lo cual, el giro del cierre bloquea sus dientes o tetones al situarlos contra otros dientes. Otra forma de imaginarlo es el de un cerrojo antiguo de puerta. Se mueve hacia adelante y hacia atrás, a menos que en su posición más adelantada bajes la palanca en el receso que tiene. Ahí queda bloqueada y la puerta queda cerrada, ¿verdad? Muy bien. La presión del gas provoca, como hemos venido diciendo, que el pistón retroceda hacia atrás y con él el portacierre. Pero recordémoslo,
el cierre está girado y bloqueado contra la pieza de bloqueo. Por lo tanto, no puede retroceder. Y ahora viene una parte un poco difícil. El portacierre tiene dos soportes con el cierre. Uno inferior que sostiene el cierre y permite el movimiento lineal de ambos. El otro soporte es una ranura diagonal, o más propiamente hablando, helicoidal. Un gran tetón se apoya en la ranura. Esta ranura se encuentra en la cara interna del portacierre en contacto con la parte superior del cierre. ¿Qué tenemos ahora? Pues que el portacierre sigue retrocediendo, ¿vale? Entonces, al seguir retrocediendo, lo que provoca es que con ese gran tetón superior fuerza a que el cierre empiece a girar y complete un giro de 37 grados. Cuando ya no puede girar más, lo que ocurre es que el cierre ya está abierto y puede retroceder ahora ya sí empujado por el portacierre. El movimiento de giro que esta ranura helicoidal del portacierre ha provocado en el tetón grande y por lo tanto en el cierre es el equivalente al que hace la mano del tirador al accionar la palanca sobre un rifle de cierre manual. El cierre ya está liberado. Retrocede hacia atrás impulsado por el portacierre. De la misma manera, una pieza de su parte frontal llamada uña extractora tira de la vaina ya vacía hacia atrás. Al mismo tiempo, conforme va retrocediendo hacia atrás el portacierre, se va comprimiendo a lo largo de un gran tubo superior el muelle que va a acumular energía para la parte final de la operación del rifle, ¿vale? El cartucho, a su vez, con el cierre siguen retrocediendo hasta que golpea con un elemento llamado extractor que provoca su expulsión por la ventana extractora. Cierre y portacierre siguen retrocediendo y van comprimiendo el muelle de recuperación. En un momento determinado, cierre y portacierre llegan al tope, ya no pueden moverse más. Y en ese momento comienzan el movimiento inverso. Se mueven hacia adelante y al moverse hacia adelante, el cierre empuja con suavidad, sacando del cartucho, perdón, del cargador el siguiente cartucho, lo empuja por una rampa de suave pendiente y lo introduce en la recámara. Y entonces, cuando llega al final del recorrido y ya no puede seguir avanzando el portacierre sí sigue hacia adelante. ¿Para qué? Pues para lo mismo que hemos hablado antes, pero al revés. Esto es, para, utilizando la ranura helicoidal superior del portacierre, provocar un movimiento de giro de 37 grados que deja el cierre completamente bloqueado contra el elemento de cierre, de manera que cuando se produzca el siguiente disparo, los gases solo puedan actuar hacia adelante. Y con esto ya ha terminado el ciclo de operación. Si el arma está puesta con el selector en tiro automático, mientras el gatillo esté apretado, lo que provocará es que una y otra vez el martillo golpee el percutor, se incendie el fulminante incendie el propelente, la bala salga hacia adelante, se extraiga una pequeña cantidad de gas que empuje el pistón empieza a retroceder y con él el portacierre. En un determinado momento el portacierre provoca un giro de 37 grados en el cierre que lo desbloquea, retroceden juntos, se extrae la vaina, llegan al tope, vuelven hacia adelante, vuelven a montar, que lo siento, no lo había dicho antes, el martillo en posición de disparo, llega el cierre hasta su tope contra la recámara y el movimiento adicional hacia adelante del portacierre hasta que el pistón llega a su posición de descanso, lo que provoca es el giro en el cierre por medio del contacto entre el gran tetón superior del cierre
y la ranura helicoidal del portacierre. Y esto es todo. Bueno, solo me queda esperar vuestros comentarios porque he sido consciente desde el principio del reto que supone explicarlo de viva voz y bueno, pues espero que al menos como mínimo parcialmente hayáis entendido la sencilla elegancia del mecanismo interno del funcionamiento de un Kalashnikov. Y lo dicho, si esto gusta y se entiende bien, pues haré lo mismo con otros modelos que tienen mecanismos diferentes, por ejemplo, que el cierre en vez de ser rotatorio es pendular, pongamos por caso tilting bolt, que se llama en inglés. Así que esto es todo y espero vuestros comentarios. Un abrazo. Hasta luego.